Laudetur Jesus Christus in eternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, y yo voy a abordar una controversia que se inició a finales del año pasado, o sea, del año 2025, y cosa que tiene unos pocos meses de haber sido expuesta en un canal que ya no existe. Ya no existe, en un canal de entrevistas propio de grupos sacantistas, pero en fin, para ser bastante objetivo, nosotros no vamos a decir nombres de particulares, sino vamos a hablar de posiciones teológicas, que es mucho mejor. Así el video no es tan controversial como puede serlo. Y en la esencia de esa controversia es que el sedefinismo puede o no puede debatir, puede o no tiene, digamos que meollo, un tipo de espacio canónico en la actual sede vacante, que grupos sedefinistas, que las personas que no conozcan esa posición teológica, que es secantista, son segantistas, pero ellos asumen a grandes rasgos, asumen una extinción del clero, por ende de la Santa Misa, por ende de sacramentos como la confesión, unción, santo crisma, obviamente recepción y producción de sagradas órdenes, solamente aceptando bautismo simple y matrimonio en condición de situación extraordinaria, que ni siquiera vamos a entrar en esos temas. Eso que ellos aceptan. Y cuidado, ¿no? Prácticamente son esos dos sacramentos. Y ellos proponen estar solo en casa. Por eso que algunos se conocen como home aloners, que es un anglicanismo para llamarle solos en casa, o un servidor a veces los llama a ellos como solitarios domésticos. Y viven en unas piedades piadosas, viven una vida de piedad doméstica, y así pretenden que las personas profesen y se mantengan en la verdadera fe. Bueno, en principio eso que ellos proponen, no viene al caso extendernos en que si es o no es viable la posición teológica. Obviamente nosotros no la compartimos. Un servidor también es sacantista, pero obviamente sostenemos, como es común y es abierto, y todo el mundo sabe, las personas nos conocen, incluso en la descripción de nuestro vídeo, de nuestro canal, Lumen Monacorum, que es la luz de los monjes, que es la bienaventurada Virgen María. Nosotros nos presentamos como sacantistas y conclavistas. O sea, asumimos que es posible que la Iglesia, en a través de circunstancias, puede escoger con el clero legítimo, obviamente asistido por cuando decimos clero nos referimos a los obispos, especialmente estos son los que únicos que pueden en estos momentos producir una cabeza visible. Cuando decimos obispos nos referimos a obispos católicos legítimamente y válidamente ordenados, cosa que obviamente genera muchos problemas, y fue ese el problema. Lo que generó la controversia fue que en la condición de la jurisdicción en la actual sede vacante por parte de los obispos, que también no vamos a hablar de ese tema. Entonces, al grano, el sedefinista ¿puede o no puede debatir? No sé por qué se produjo una nota vamos a hablar así un poco más periodísticamente, se produjo una nota de prensa, por así decirlo, o un comunicado público, donde obviamente fueron citados en ese canal de entrevista, fueron citados por su nombre, al menos su nombre, uno de ellos en su nombre de su canal de YouTube, y otra persona fue nombrada por su nombre que usa en su canal, porque es por su propio nombre, y ellos sí fueron citados por nombre, cosa que produjo unos pequeños dimes y diretes, por así decirlo, entre canales, y acabando con una publicación de uno de esos canales que yo la tengo aquí. Y lo interesante es que ahí para hacer bastante corto este vídeo, no sea tan extenso, tengo aquí mi registro digital, ¿no? Siempre se va a empezar por los insultos. Si bien los insultos siempre son de lado y lado, pero en fin, al menos los insultos siempre, como también hacemos nosotros, siempre son por asunto teológico. Nunca es ad hominem, por lo general. Siempre el insulto se destila debido a los efectos teológicos que pueden percibir ambas posiciones. Pero lo importante es que aquí se va a decir que en uno de esos canales
que es la nota de prensa que a mi parecer cerró todas las posibilidades de que se generase ese debate entre sedefinistas y sarantistas de otras posiciones teológicas. Parece que el debate público con los herejes y menos retados está prohibido por ley. Para ello van a usar el canon, obviamente el canon del Código de Derecho Canónico de 1917, la ley por el canon 1325, fracción tercera. Por tanto, no hay debate que valga con herejes cismáticos y tusistas. Después va a poner lo mismo en latín, va a poner el enlace a uno de los blogs de estas personas y va a decir que las refutaciones se hacen por escrito, con tranquilidad, mostrando los documentos autorizados oportunos para evitar precipitación, evitar las pasiones y posibles escándalos. Ya aquí, y aparte en toda la publicación, que es más larga, existe toda una violación, por así decirlo, al mismo canon que ellos asumen. Claro, el problema del tusismo, a veces se usa aquí el nombre de tusistas. El tusismo es una posición que asume, es un epíteto que proviene de grupos de detractores o impugnadores de la validez o por lo menos la licitud de las líneas episcopales de Monseñor Pierre Martín Goyentuc, cosa que nosotros aceptamos su validez y su licitud, que no es el meollo de este vídeo. Pero hay personas que no asumen ese nombre, yo hasta donde tengo entendido, fue acuñado por el reverendo padre Basilio Mélamo, que en paz descanse, que era una especie de un sarantismo bastante peculiar, una especie de sarantismo lefebrista. Pero en fin, él usaba mucho ese nombre de tusismo. Pero el sarantismo sedefinista, ellos van a tener un problema de origen, que es esa apatía a las sagradas órdenes y la jerarquía eclesiástica. En fin, ellos van a asumir que no es legítima. Eso tienen que demostrarlo, pero en fin. Y van a demostrarlo también con sus miles y miles de entradas en publicaciones, pero en fin. Para el sedefinismo, y con esto voy a entrar en materia, pero es importante decir esto, el sedefinismo, ellos tienen, a mi parecer, una especie de credo informal, donde es así, nada es válido. Y si es válido, no se puede usar. Y si se usa, es ilícito. Así es el sedefinismo. Es prácticamente eso. Pero el problema del sedefinismo no es que tenga estos criterios que un servidor ha detectado en ellos, es que ellos tienen personas que influyen muchísimo, al menos en habla hispana, muchísimo, influyen demasiado en sus seguidores. Tanto así que estas publicaciones que tengo aquí en mi haber, en caso dado que me digan que estoy mintiendo, yo las pondré públicas, y yo creo que eso aún debe estar público. Es una persona que no es sacerdote, a lo que sepamos, no es sacerdote ni obispo, a lo que sepamos, y es aparentemente un laico que se impone ante los demás. ¿Por qué? Porque usa citas bibliográficas y no las estudian y no las buscan. Nosotros sí nos hemos preocupado de buscar las citas y las fuentes bibliográficas. Y vamos ya a empezar una vez diciéndole a estas personas y a los seguidores de estos canales sedefinistas que sus propios, digamos que ideólogos, ellos también han vulnerado el canon 1325. Ellos son tan tusistas como uno. Ellos son tan anómicos como uno. Anómicos usa uno de esos canales. Anomia significa en griego un concepto de sin ley, ausencia, debilitamiento de las normas, etc. Entonces ellos también usan ese concepto de ausencia de ley. Pero ¿qué nos dice el canon 1325? Yo fui a buscarlo, yo no me confío de blogs, ni me confío de personajes, sobre todo anónimos, y a unos que muestren su rostro tampoco me confío. Voy a mis fuentes físicas y algunas que también tengo en digital. El canon 1325 del Código de Derecho Canónico de 1917, en su fracción tercera, dirá: se guardarán los católicos de tener disputas. Él no lo pone ahí, ¿vale? No, él va a decir que el debate público con los herejes y menos retado está prohibido por el canon. No sé, se pone a inventar. Se pone a hacer una palabra, o sea, se pone a hacer una especie de interpretación. Yo a veces lo hago, pero al menos
no de esa forma, aunque uno va al canon y lo revisa. Se guardarán los católicos de tener disputas o conferencias, o sea, dos cosas, disputas o conferencias, sobre todo públicas. Y estas personas tienen años haciendo publicaciones, años haciendo vídeos en cantidad de controversias, con lo que ellos consideran que son acatólicos, en este caso somos los tucistas, con los acatólicos sin licencia de la Santa Sede, o si el caso es urgente, de ordinario local. Entonces, la prohibición es ambivalente. No solo es conferencias, también son disputas. ¿Y qué son disputas? Os vais a cualquier diccionario y va a parecer que es una contestación, puede ser desafío, lucha, competencia, discusión, competición, deseada por la otra persona. O sea, estas personas, nadie les dijo que hicieran eso, ellos mismos fueron retados, sí, en público, ¿cierto? Pero ellos pudieran haberse quedado tranquilos en obediencia, como ellos dicen, en obediencia a la ley. Bueno, ellos no son anómicos. Entonces, como no son obedientes, son como nosotros, son tucistas. Ellos empezaron el principio de Epiqueia, el principio de equidad de iglesia, también se conoce. El principio de equidad de iglesia también se conoce con esos términos. Usaron el principio de devolución de poder, que también lo vamos a hablar más adelante. Ellos asumen que eso no se puede aplicar para la elección del Papa, pero para ellos sí se aplica. Para hacer publicaciones sin permiso de ordinario, ellos hacen. Y para hacer disputas públicas, como las hicieron y las siguen haciendo, pueden hacerlas, no sé por qué. Yo sé por qué lo voy a explicar al final. Y por una razón bastante extraña, pero el mundo definista, por más que pareciesen racionales, me he cansado de decirlo, ellos son bastante irracionales, pero ellos a veces también se meten en cosas místicas y creen que tienen una especie de misión divina que yo después voy a explicar. Pero ellos más o menos se manejan en esos términos. Entonces, ese canon, esa fracción del canon 1325, ¿cómo la interpretamos? Ya hemos hecho una primera interpretación obvia, pero ¿cómo la interpretamos? Yo me voy a valer de estos canonistas, Migueles, Alonso y Cabreros, que son los autores de este código de derecho canónico editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Esta edición es de 1949 y tiene todas las aprobaciones habidas y por haber. O sea, lo que se explica aquí está en conformidad con la Santa Sede, en conformidad con la Santa Teología de la época, por el Vaticano II. Y en esta época estaba el Papa Pío X. Para esta persona, esta figura histórica, es casi una especie de no retorno. Y si no retorno, significa que más allá de ese Papa no puede haber más nada. Esos temas para otros menesteres, pero a mí se me curó, esto es un pequeño paréntesis, a mí se me curó el problema de Pío XII con este libro, se llama el Décinger. Aquí me he dado cuenta que existen otros papas más allá del siglo XX y más allá de Pío XII. Y el papado, esos sucesores del cargo petino, es la misma autoridad de Pedro. Pueden de todos los papas que están aquí, todos son Pedro. Todos ellos tienen la autoridad de Pedro. Obviamente sacando a Juan 23, por favor, que aparece al final, pues estas son las ediciones, lo que a veces denominamos el Décinger moderno, o ediciones modernas. Pues nosotros somos secantistas, asumimos que existe probablemente una secante probablemente a partir de Pío XII, probablemente, según criterios internos de secantismo. También yo asumo, y con esto ya bastante me voy a arriesgar, yo asumo que pudo haber sido electo un papa en el siglo XX, más adelantado del siglo XX, que fue el Papa Lino II, pero en fin, casi finales del siglo XX, mejor dicho. Eso es una opinión personal. Pero ¿qué me van a explicar a mí los canonistas, Migueles, Alonso y Cabreros, en sus notas a pie de página? Pues esta edición es maravillosa, esta edición está en latín, castellano, con abundantes notas a pie de página de cada canon, al menos la mayoría de ellos. ¿Qué me va a explicar a mí? El motivo de la prohibición. Eso no soy yo, eso son los canonistas. Yo voy a hacer unas pequeñas ironías, pero para que se entienda. El motivo de la prohibición de la fracción tercera. ¿Cuál es la fracción tercera? El canon 1325, que es el que están usando los sedefinistas para que decirles a sus súbditos no debatan en público con tucistas, con otros secantistas, no sean sedefinistas. El motivo de la prohibición de la fracción tercera no es otro que el peligro a que se expone el católico, en este caso el que se expone el sedefinista,
de que esas disputas que ellos hacen esas disputas, escritas y públicas, pero en fin, que esas disputas redunden en perjuicio de la misma fe, en este caso del sedefinismo, porque no sabe defenderla debidamente, o porque los adversarios, en este caso los tucistas, tomen de ellas ocasión para alborotos o para dejarle en ridículo, etc. Es claro, esa es las principales razones de las cuales no se puede debatir sin permiso de la Santa Sede, sin permiso de ordinario. Es para evitar que los adversarios de la fe tomen ventaja de la inopia del contrincante. Con lo cual puede producirse en otros, en este caso en otros sedefinistas, la impresión de que las verdades de la fe, en este caso las verdades, la posición teológica del sedefinismo, carecen de fundamento sólido, como es verdad. Como después no quieren debatir, pero también cito otras razones que no vienen al caso. Solo un concepto de anonimato este año, pero en fin. Estos inconvenientes pueden evitarse acudiendo a autoridad legítima en demanda de permiso, la cual examinará las circunstancias y señalará las condiciones en las que la discusión ha de realizarse para remover en lo posible tales inconvenientes. Eso ya se hizo. Lo dijimos al principio. Las refutaciones, esto se hizo públicamente, las refutaciones se hacen por escrito, con tranquilidad, etcétera, etcétera. O sea, el asume que se puede refutar, se puede entrar en disputa, cosa que está prohibido por el propio canon. Para hacer esas disputas públicas, sobre todo públicas, como dice el canon, sobre todo públicas, se necesitaba permiso del superior. Ellos han asumido una autoridad que no sé quién se las envió, no sé quién se las envió a esa autoridad, no sé quién se las prescribió, como ellos nos dicen a nosotros, igual, y estamos usando el principio de Piqueye. Nosotros vamos a terminar esta indicación, pero esta se va a entender mucho más claro. Entonces, que conste, ellos ya se han comportado como si fuesen ordinarios. ¿Quiénes son ellos? Estos ideólogos del sedefinismo, sobre todo el sedefinismo hispánico, en sus canales de YouTube, en sus blogs, cosas así. Más importante, esto a mí me parece es la piedra de toque, es digamos que el meollo de la prohibición de toda la situación actual de la Iglesia. Más cuando, esto no digo yo, esto dice los teólogos que interpretan ese canon, sobre todo esa fracción del canon, más cuando la discusión surge de manera inesperada, como sucedió, o es preciso defender la fe, en este caso el sedefinismo, contra los ataques de sus enemigos, en este caso de los tucistas, y no hay tiempo para acudir ni siquiera al ordinario, cosa que sucedió y siempre sucederá hasta escoger al Papa, puede presumirse la licencia. Puede presumirse la licencia. Así me decía, te está contradiciendo. No, yo no. Nosotros asumimos eso. Son ellos que están usando con una especie de forma quirúrgica una prohibición para sus seguidores que no se leen estas cosas, no se leen estas fuentes que tenemos, no tienen acceso a ellas, pensando que no se puede debatir, no se puede ni siquiera los comentarios de algunas de sus publicaciones, porque piensan que está prohibido. Por más que busquen papas que prohíben eso, estos teólogos se sabían toda esa sentencia de esos papas. Ellos hacen una interpretación coherente. De cuando no tuviesen las aprobaciones de rigor. No soy yo que está diciendo eso, lo dicen los autores y las aprobaciones de rigor. Tienen lo que se llama nada obstaculiza la publicación de esta obra. Tiene el impimi potest, o sea, se puede imprimir, puede promoverse estos escritos, es totalmente saludable. Y dan los autores, son 6 autores que permiten, 6 autoridades eclesiásticas para el momento, que dan el visto bueno a estas opiniones. No estoy inventando nada. Pero ellos dicen que no se puede debatir. Pues sí se puede. ¿Cuáles son las circunstancias? Ya las dijimos, ya las mencionamos. Es cuando la discusión surge de manera inesperada o es preciso defender la fe contra los ataques de sus enemigos y no hay tiempo para acudir ni siquiera al ordinario, puede presumirse la licencia. No pasa nada. Eso se llama principio de Piqueye.
el legislador no imaginó la pesadilla que estamos viendo hoy en día de ese vacante. No imaginó. Está la prohibición. Pero no imaginó ese tipo de prohibiciones que no tenemos ordinarios. Al menos no en el foro externo. Cuidado, este punto yo no voy a entrar en detalles. Pues yo asumo que la iglesia posee jurisdicción. Si fuese herético, no asumí que la iglesia no posee jurisdicción. El propio canon número 100 de este código asumiría que la iglesia es persona moral. Pues la iglesia tiene jurisdicción por misión divina. Si la iglesia no puede perder la jurisdicción. Que se encuentre en otros niveles. Otra historia. También a mí me puede decir, pero ¿quiénes son los ordinarios? ¿Quiénes son los ordinarios? Son los sedefinistas, que están ahí, algunos de ellos anónimos, otros que también tienen rostro. Ellos son ordinarios, no, ellos son laicos, supuestamente. Son seglares. Se jactan de ello. No son, ¿quiénes de ellos misiones para hacer publicaciones? Que eso contraviene también derecho canónico. O ustedes creen que esto está así tan gratuito. Solamente que está este mismo libro. Título 23. De la previa censura de libros y su prohibición. Capítulo 1. De la previa censura de libros. Incluye folletos de teología, devociones. Se necesita permiso de ordinario, permiso de un superior para hacer publicaciones diarias como hacen estas personas. Publicaciones regulares. ¿Quién les da permiso a ellos? Algunas actas apostólicas que ellos usan muchísimo. Para traducción de vernáculo se necesita permiso de la Santa Sede. ¿Dónde consiguen ellos los permisos para hacer las traducciones? Todos funcionan con principio de Piqueye. Ellos mismos son los intrusos, no dicen nosotros somos intrusos, ellos mismos se comportan como tucistas. Por eso el vídeo tucismo para sedefinistas. El sedefinista puede debatir. Porque si somos sedefinistas también hablamos de cualquier sacantista, que son los únicos que son católicos, aunque el sedefinismo me cuesta mucho asumir que ni siquiera ellos sean miembros de la iglesia. Pero ellos asumen de forma confusa que si es o no hay iglesia. A veces dicen que sí, a veces dicen que no. Entonces puede debatir ese sedefinista. Es posible. ¿Por quiénes son los ordinarios? Porque quienes dan permisos para esos debates y para las publicaciones son los ordinarios. ¿Quiénes son los ordinarios? Que está el canon 198. Va a decir que bajo el nombre de ordinario se entiende en el derecho, a no ser que alguno se halle expresamente exceptuado, además del romano pontífice, el obispo residencial, el abad o el prelado nullius. Prelado nullius son las personas que tienen una misión cuasi episcopal, sin jurisdicción territorial, casi como si fuese una especie de gran pelado anónimo, ¿no? Casi como si fuesen algunos sedefinistas, pero en fin, un poco aquí de humor para no ponernos tan preocupados, porque la cosa es extraña, es inverosímil, es irracional, como es todo ese sedefinismo. Por un lado se presentan como grandes exponentes, citas, como ellos dicen, de magisterio, etcétera, etcétera. Por otro lado, entran en huecos, en orificios, en avernos legales que ellos mismos no pueden cumplir. Ellos no pueden cumplir este libro. Es que muy pocos sacantistas pudiesen en estos momentos. Este libro es complicado de cumplir. ¿Por qué? Por ausencia del Papa. Ausencia de jerarquía, de jurisdicción. Oye, nombre. Hay mucha jerarquía de orden, sí, pero jerarquía de jurisdicción es complicada, que son los cargos eclesiásticos, pero en fin. Entonces, el vicario general de ellos, el administrador, el vicario y el prefecto apostólico, cada uno para su territorio, y asimismo aquellos que, faltando los mencionados, le suceden entre tanto en el gobierno por prescripción del derecho o conforme a constituciones aprobadas. Y aquí ya me parece que aquí está funcionando un poco algunos ordinarios de algunos grupos sacantistas. Aquí, por prescripción de derecho. Si la iglesia no puede carecer de jurisdicción, si ningún obispo sacantista en estos momentos se abroga jurisdicción territorial, algunos, pero es raro ver un obispo sacantista que diga que no tiene jurisdicción. Las tendrán en sus capillas o en algunas comunidades que ellos restauran por la herejía. Son comunidades devastadas por la herejía
Ellos van y restauran el orden perdido. No son mis ideas, o habla el arzobispo Adir de A, en su libro La Divina Constitución de la Iglesia, que eso se llama así, hablando de San Eusebio de Samosata, allá en el siglo IV, allá en la crisis ariana, y a Porcidia, o consagrando obispos, reinando sacerdotes, metiéndose en territorios que no eran de él. Claro, territorios que habían caído en la herejía de Ario, que es arianismo. Pero en fin, por prescripciones de derecho o conforme a constituciones aprobadas y para sus súbditos, los superiores mayores en las religiones clericales exentas. Y la fracción número 2 va a decir: bajo el nombre ordinario de lugar o de lugares vienen comprendidos todos los enumerados excepto los superiores religiosos. Interesante también aquí es que en la nota de la primera página de este canon 198, lo que me interesa a mí es esto: los que solo gozan de jurisdicción en el fuero interno no se llaman ordinarios. Cuidado también, muchos obispos en la actual sacrante no son ordinarios en el fuero externo, ciertamente, pero no pueden ser considerados ordinarios porque no poseen jurisdicción de misión canónica. Aunque a mí me costaría mucho no aceptar que por lo menos algunos obispos fuesen ordinarios de una comunidad, algún tipo de devolución de derecho. En fin, son cosas mías, cosas que yo asumo, pero no es meollo de este vídeo, y también puedo estar equivocado en estos aspectos, pero parto de un principio, como os dije, el canon 100 de este Código de Derecho Canónico, para asumir que la Iglesia es persona moral, no puede perder su jurisdicción, y es eso. O sea, estas personas no son ordinarios de nada. Alguien también puede decir: nosotros no somos ordinarios de nada. Sí, no somos ordinarios en el fuego externo. Pues sí, podemos ser ordinarios, nuestros superiores, obviamente, nuestros obispos y sacerdotes, unidos a ellos, pueden ser ordinarios en el fuego interno. Y eso no implica que tengan una figura canónica de ordinarios. Pues, ¿cómo estamos debatiendo hoy en día y haciendo también casos de retóricas o impugnaciones o respuestas o debates o disputas basados, que hemos dicho, en estos canonistas? No podemos recurrir al ordinario. Todas las circunstancias están dadas de forma y que no tenemos posibilidad inmediata de recurrir a nuestro superior. Asumimos la emergencia y concedemos el permiso dado. O sea, la propia Iglesia nos da ese permiso, una jurisdicción de suplencia, cosa que el sefismo no acepta. Para ellos sí aceptan, porque tú sabes. Ellos aceptan, ¿por qué? Porque ellos, y eso lo dije la vez pasada, me quedé bastante impresionado. Porque yo decía, una vez fui a una historia que tengo yo, que no me voy a extender, es una historia muy larga. Yo fui a comentarle una vez a uno de estos canales, y yo cogí una de las últimas publicaciones para preguntarle algo, y yo me llevé la sorpresa de que la publicación no lo vi en su momento. Como me leí la publicación de ellos, ellos son muy activos en redes sociales, sobre todo en el YouTube, en sus propios blogs, en sus áreas de publicaciones, en sus áreas de vídeos. Pero una de esas áreas de publicaciones que me llevó una sorpresa, que yo decía: pero estas personas creen que tienen un tipo de misión divina. O sea, ellos usan el epílogo, de Constitución de Filius, que en las ediciones modernas aparecen el DCG 3044 o 3045. Ellos van a asumir que por eso, cumpliendo lo que debemos a nuestro supremo oficio pastoral, pedimos insistentemente por las entrañas de Jesucristo a todos los fieles. Obviamente sabemos que todos los fieles son creadores y creadores. Ellos no entienden eso, no quieren entenderlo. En Cristo, todos los fieles en Cristo, especialmente los que presiden o ejercen oficio de enseñar, o sea, que son los pastores. Que este mismo concilio en Pastor Eternus va a decir que están hasta la consumación de los siglos pastores y doctores, pero en fin. Y mandamos como autoridad del mismo Dios y Salvador nuestro, que inviertan empeño y cuidado para eliminar o apartar de la Santa Iglesia tales errores y difundir la luz de la fe purísima. Ellos asumen que esta misión canónica
misión divina, se olvidan de que el propio concilio le dice que la principal misión así la tienen los fieles en Cristo, sí, fieles seglares, pero principalmente especialmente los que presiden o ejercen el oficio de enseñar, que son los doctores y pastores. No, ellos no. El poder de la divulgación sí se aplica en ellos. Porque el poder de la divulgación lo habla el cardenal Luis Villot para la elección del Papa en el Concilio General. Ellos dicen que no se puede. Pero para hacerse de finismo en canales de YouTube, en publicaciones y en blogs, sí se puede. Omito los pastores que ejercen ese oficio de pastores, que el propio documento me lo explica al final de la Constitución de Filios. Pero ellos sí pueden. O sea, sacamos a los autores y pastores que lo exige, y principalmente es ellos que tienen ese deber de corregir los errores, y ahora son los laicos que tienen ese deber. Sin pastores y doctores, sin clero, no funciona así. Eso no funciona así, eso no es de Dios. Y ellos asumen eso, que ellos tienen una misión divina. La misión divina de ellos es la conversión, que se salgan de esa posición teológica que es angélico caída y contradictoria, como hemos demostrado en este vídeo. Al menos a este punto. Después de seguir hablando. No solamente eso, ellos siguen también con la disputa. En ese artículo que acabamos de decir, que es una publicación a todo ese finismo, para evitar que ellos entrasen en debates, porque había personas, uno que otro le ha comentado a ellos en sus comentarios, que bueno, debaten, vayan y debaten con los tucistas, porque ellos se presentan como si estuviesen mucho más elevados que todo el sacrantismo. Ellos están allá en ese tercer cielo que da San Pablo prácticamente. Solamente ellos pueden ver las cosas que ellos han visto. Ningún hombre en esta tierra puede describir cosas que ellos han visto. Ellos se ven como más elevados, que aquí lo dice, de una otra forma, ¿no? Y también en sus otras publicaciones siempre se refieren con nombre y apellido a particularidades de forma plural. Algunos de ellos, como por ejemplo los Albertos de San Onofres, que nunca lo han hecho, pero lo estoy usando yo para evitar decir nombres. Albertos de San Onofres, los Felicianos de San José, que es mi superior. Si no lo hacen así, pero lo hacen con otras particularidades, otras personalidades del sacrantismo, obviamente también se sienten aludidos y obviamente están atacados por conglomerado de alusiones, ¿no? Y aparte, ellos están siempre más arriba, asumen que somos impresentables, que somos unos anómicos, que no tenemos reglas, que dicen que refute tantas miles de entradas, si puede, que está sustentado por el hecho canónico. O sea, todas esas entradas, sí, están sustentadas, pero es como hemos dicho, es esa tendenciosidad quirúrgica, usando teología, sostener una posición teológica que es insostenible. Al menos es bastante contraria a la posición divina de la Iglesia. De hecho canónico, teólogos, canonistas y el magisterio, no por fantasías del ARPI, no por fantasías del ARPI sin misión ni jurisdicción, pues vosotros no tenéis jurisdicción. ¿Quién lo permite ustedes para tener publicaciones de YouTube y revistas digitales diarias? Nadie. Solamente más quitan el título 23 del Código de Derecho Canónico, el capítulo primero sobre la previa censura de los libros, cánones 1384, 1385, 1386. Se necesita misión canónica para publicar libros. Los debates que ustedes asumen que no se pueden debatir, ¿quién le dio a ustedes permiso para hacer disputas públicas? Que es la prohibición de canon 1325. Hemos explicado que se puede, pero en fin, ustedes lo interpreten que no. Ahí está. Sois vosotros, tanto cistas como motusistas. Y esto que dicen de fantasías LARPing, no puedo evitarlo porque es una efeméride de este vídeo, que no es tanto efeméride, realmente es algo preocupante. Ellos van a asumir que es fantasías LARPing, y no es así. Las marcas registradas de derechos de autor, por así decirlo, del epíteto de fantasía, no la tenemos nosotros. No somos nosotros que andamos con fantasías. Yo no estoy disfrazado de religioso, yo fui vestido por otro religioso, que a su vez fue vestido por otro, a su vez fue vestido por otro, a su vez fue vestido por otro, hasta llegar al monte de Carmelo, allá por la época del profeta San Elías. Y así como otros religiosos que son vestidos por otras órdenes religiosas, otros obispos. Que muchos no tenemos misión canónica, eso es otra historia. Por legitimidad, sí la tenemos. Si no tenemos nosotros, alguien tiene que tenerla en la iglesia. No puede una iglesia sin jurisdicción, pero en fin. Pero ahora sí,
El concepto del LARPing así que pasa, la fantasía no viene de nosotros. Esos insultos, esos epítetos, pero vienen de los propios finistas. Cuando ellos se peleaban hace unos 2 años, tuvieron unas disputas públicas. Entonces se decían que tenían avatares de fantasía, se escondían detrás de avatares de fantasía, tenían canales de fantasía. Son pequeños papas, finistas, insultándose, profiriéndose esos epítetos. Y esas publicaciones no están. Yo tengo 2 audios públicos que me dan la razón. Por si acaso dicen que estoy mintiendo, yo tengo 2 audios. No los voy a publicar, por eso estoy dando aquí sin nombres, en fin, alguien se puede aludido. Pero la captura de pantalla yo las tengo en un teléfono móvil que se estropeó, pero tengo afortunadamente los audios de unos vídeos que hablaban de ese tema ya al final, antes de la reconciliación de estos grupos, porque esta disputa trajo la amalgama. O sea, ellos se aglutinaron en un bloque y decidieron no debatir. No conmigo, obviamente, con clérigos, con gente que esté acostumbrada a la lengua pública. Ahí vamos a ver si son tan elevados, allá como cabalgando hacia las Valquirias, hacia el Valhalla, ¿no? O están allí en el Olimpo, los dioses griegos, y que somos los pequeños mortales, en fin. Así nos ven ellos a nosotros. Es la forma de ver, vean sus publicaciones, tienen esa mentalidad. Entonces, ellos usan el concepto de fantasía. No, la fantasía tenéis vosotros. Sobre todo con el Papa Pío XII. Rarísimo esa visión extraña. De que después de ser Papa no hay más nada. Eso está condenado por el Concilio de Constanza. Después de tal Papa no puede haber otro Papa y tenemos que vivir. Claro, el Concilio de Constanza condena la idea de vivir como ortodoxos. Pero solamente puede haber un Papa que de la Edad Media, no me acuerdo cuál era, a partir de ahí no hay más papas. Ellos asumen eso después de ser santidad Pío XII. En perfecta obediencia el Papa Pío XII. Rarísimo. Tengo derecho a recurrir al Papa. ¿Dónde está el Pío XII para recurrir a él? Tengo derecho. Y sé que dice eso la Constitución Pastores Eternos, Concilio Vaticano. Todos los fieles católicos tenemos derecho a recurrir al Papa en materia de fe y moral. ¿Dónde puedo recurrir al Papa Pío X? No puedo. Que es un magisterio ya maravilloso. Pero es otra historia, es otro nivel de sumisión, que sería que ver con fe católica divina. Si me conozco que el Papa diga, lo diga a nivel de infalibilidad, que son otros temas. Por eso hay teólogos como Jesús Uganda que habla acerca de cuándo el Papa es y no es infalible. Pero también la Constitución de Filos habla lo que se debe creer con fe divina católica. O sea, escritura, tradición, declaraciones solemnes de los papas, magisterio ordinario de los papas, magisterio universal y ordinario de los papas. Cuando hablan de cosas reveladas por Dios a la Iglesia. Entonces, el concepto de que el último papa fue Pío XII, como se está haciendo en muchas facciones sacantistas, ayuda mucho a esa idea de que no se necesita un papa para ser católico. No es así. El papa no es necesario, es lo que sigue. Es súper necesario el papa. Primero para tener lo que se llama la unidad de fe. Se hereda de la religión, pero viene del Papa. Pero en fin, otro tema. El concepto de fantasías no lo tenemos nosotros. Son ellos que viven con fantasías. Viven con esa mentalidad de que el Papa Pío X aquí, pero Pío X allá. Casi puede ser esta fetiche. Muchas veces hemos dicho eso. No podemos ser sacantistas y tenemos en nuestro cuarto, así como tenemos un deportista, un adolescente. Siempre este que yo la uso mucho. Tenemos al adolescente con su deportista favorito, con su cantante favorito. También tenemos ese cantista con su papá favorito. O sea, tenemos transformado a Pío XII y Juan Pablo II de muchas facciones del modernismo. Y por eso ellos no necesitan avanzar más allá de estos falsos papas, de Juan Pablo II, Benedicto XVI. Muchos sacantistas están iguales. Con Papa Pío X a mí me basta. No, yo quiero más, yo quiero esto. Yo papas así como estos. Como estos que están aquí en el décimo. Yo quiero más papas que me expliquen y me condenen errores modernos. Quiero recurrir al Papa, quiero ejercer mi derecho de bautizado a recurrir al Papa. Quiero hablar con el Papa. Quiero recurrir al Papa. O sus subordinados.
Eso parece código de derecho canónico, el código de derecho canónico. Los que no se subordinan a los pelados, a las autoridades que están sujetas al Papa, son cismáticos. Yo quiero recurrir a esas autoridades unidas del Papa. No están porque estamos en sedacante. En mejor de los casos tenemos obispos que están en el principio de Piqueya, principio de que hay iglesia, restaurando el orden perdido de las iglesias devastadas por la herejía, como hemos dicho anteriormente. Entonces, para ir culminando, para explicar por qué se usa fantasías y por qué se usa el concepto del LARPing, que es un anglicanismo, significa LARP, y la nación en inglés es el ING, LARPing, Live Action Role Playing, juego de rol en vivo. Eso me equivoco, como yo estamos jugando un juego de rol en vivo. O yo también debo decir a ellos que ellos también son cosplayers, ¿no? También me sé mis términos. Todos estos términos son de ese mundillo, de ese submundo, de esas culturas urbanas, o subculturas urbanas, o tribus urbanas, que tienen que ver con el manga, con el cómics. Entonces el cosplayer también viene de una mezcla de palabras que se llama costume play, cosplay. Es una afición de disfrazarse e interpretar personajes de ficción, manga, cómics, videojuegos, personajes papales, por ejemplo, o sea, primados ya difuntos, con gran detalle y pasión. Es eso. Pío XII, su santidad Pío XII, que ya falleció, no tiene redes sociales. Ese personaje que vemos por internet, ¿sabes? Ahí, que todo es Pío XII. Él no es Pío XII. Él no es ningún pelado con jurisdicción. Sea un gran pelado anónimo, pero no tiene jurisdicción. Ni para tener un canal de religión, sobre todo de controversias como ya tiene. Y sobre todo, él no es Pío XII. Pío XII no usa redes sociales. Como se dice entre ellos mismos, se decían, escondido detrás de una batalla de fantasía. Y ahí ya todo el mundo lo llama tusistas, o ya nos llaman anómicos, fantasías del LARPing. No, ustedes son los que están fantasiados con anonimatos bizarros, incluso que muestran la cara, pareciesen que también tienen una visión bastante extraña, porque aparecen tan borrosos. Porque hay un definista que al menos él sale en su casa a todo color, como se dice, ¿no? Pero no todos los definistas están de acuerdo con ese tipo de ocultismo, hacia esa especie de visión esotérica, donde un anonimato irreversible. ¿Cuál es el problema de anonimato? No solamente lo tiene este canal. En la red social X hay bastantes definistas que andan también en ese concepto de anonimato absurdo o extraño. ¿Qué es bueno de anonimato de esa forma? No sabes quiénes son, no sabes si pertenecieron a grupos de línea media, grupos una boche, de misa tridentina, fueron ex-lefebristas, fueron ex-seminaristas de un seminario tusista o seminario de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, o San Pedro, Cristo Rey, Sabe a Dios, o buen pastor. No sabes, son anónimos. No sabemos si son profesores universitarios, no sabemos si son personas retiradas, personas jóvenes. Muy importante el profesor universitario. No vaya a ser que te digan, te vean por ahí que tienes un canal de YouTube donde digas que no hay jerarquía y que hace esta vacante y te digan, oye, ¿cómo es eso? Usted lo que hace aquí en esta universidad. Entre esos absurdos. Porque explicar el sacantismo no es fácil. Se requiere gracia. Esta persona al menos ha entendido eso pues en parte. Pero en otras partes no. ¿Qué me impide ese anonimato que no seáis un cura moderno? Vaya sido cura moderno, porque ya yo sé definistas que fueron en principio aparentemente eran curas modernos, que dicen no son obispos tradicionalistas, obispos sacantistas, ex obispos ejerciendo, o sea, una persona que fue obispo público, pues se hace definista y está obsesionado con el anonimato. El anonimato da para todo, a esos niveles, que no sabemos quién es, no sabemos cómo habla. También os pueden reconocer. Fijaos en mi caso. No sé si es agraciado físicamente, o si tiene algún defecto. O en mi caso, que el anonimato da para todo. Y no todos definistas están de acuerdo. Por más que algunos definistas tienen fotos borrosas, unos ponen su voz. Y os digo algo, yo disfruto más, porque también veo
material sedefinista. O sea, todos vemos los canales de personas que ni siquiera profesamos la misma posición teológica. Pero yo escucho mucho más canales con voz humana de estos sedefinistas que gran pelado anónimo. Voy a entender lo que entienda, ¿no? O sea, es más agradable a la voz. Por más que también ellos dicen que yo soy insoportable. Oye, escuchar los vídeos, esos robóticos que andan por ahí, es insoportable. Por más que tiene un sonido de inteligencia artificial que es un poco más fácil de escuchar, ese software, ese programa de Locuendo ese, es mucho peor que escucharme a mí hablar. Entonces, para ir terminando, ya esto lo he dicho ya como 2 o 3 veces, él va a hacer una serie de retos. Acaba de hacer uno que responde en el blog. Va a dar una serie de preguntas que es prácticamente un programa de debate. Va a poner una serie de cánones de código de derecho canónico. También va a poner una serie de sesiones del Concilio de Trento, que eso es para otro tema que ni siquiera me meto aquí. Después va a hacer una especie de cierre en esa publicación, que realmente es lo que a mi parecer es el culmen de todo lo que ellos nos acusan a nosotros, ¿no? Ellos van a poner que los obispos, ellos ponen las comillas, los obispos sedevacantistas, las comillas las ponen ellos, por supuesto. Los obispos sedevacantistas no han sido enviados por ningún papa, tampoco vosotros. ¿Quién os dio a vos? Como hemos dicho a lo largo de este vídeo, ¿quién dio a vuestras personas la autorización de publicar, como hemos dicho, obras de religión? Se necesita misión canónica. ¿Quién dio a vuestras personas la autoridad, la misión canónica de predicación de la divina palabra? Canon 1327, Canon 1328. A nadie le está permitido ejercer el ministerio. Canon 1328. A nadie le está permitido ejercer el ministerio de la predicación si no ha recibido misión del superior legítimo que le otorgue facultad especial o le confiera un oficio del cual, por disposición de los sagrados cánones, vaya anejo y cargo de predicar. ¿Quién a ustedes ha dado cargo a ustedes para tener un canal de YouTube, de Telegram, etcétera, donde acusan a otros bautizados, herejes, cismáticos? Publicar, como hemos dicho, ¿quién es de ustedes autoridad para publicaciones diarias en canales digitales o regulares? Nadie. Son ustedes que no han sido enviados por ningún papa. No se sujetan a ningún pastor. No han sido enviados por Dios. Vosotros tampoco. No vale la alusión de asimilar el epílogo de la Constitución dogmática de Filius, porque son los pastores, los doctores que tienen entre los fieles de Cristo, son ellos que tienen la primacía junto a los fieles de Cristo, incluyéndolos a ellos, de la predicación, de buscar y seguir los errores y perseguir los errores. No son solo los laicos, no funciona así. No podemos vulnerar una constitución dogmática. Es infalible, totalmente infalible. No hay manera. Cuestionar, aceptar, rechazar, cuestionar, digamos que subvertir la explicación de un concilio ecuménico, como en este caso, el Concilio Vaticano en su Constitución de Filios, está condenado como herética en la proposición 29 del documento de la Bula Exsurge Domine del Papa León X. Es luteranismo, de paso, que esa bula condena eso. Pueden cuestionar, escoger y no escoger lo que nos conviene o no conviene de un concilio ecuménico, está condenado por Exsurge Domine. Por ende, el epílogo de Filios, si se asume, se va a asumir como es, incluyendo a los pastores. O sea, no tenéis la misión divina del Espíritu Santo en concilio. No, si no estáis unidos a obispos. Y ustedes asumen que no existen obispos legítimos, ni siquiera válidos en la actual sedevacante. Son intrusos, lobos, que han entrado por la puerta, que no han entrado por la puerta del redil, ladrones de ovejas, de rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois todos esos.
Vosotros sois intrusos. Y los intrusos os voy a demostrar cómo son intrusos. De nuevo con el problema de la predicación. ¿Quién de ustedes les ha dado permiso? Hemos dicho, si no les basta el código de derecho canónico, y si me dicen a mí, ¿no?, que insisten en una que otra conferencia del Papa Pío X o de otro Papa, dudamos mucho que se escape de estos principios, o al menos que sea algo discutido en la iglesia, ¿no? Tengo aquí el Miesinger. Estas ediciones no aparecen, estas humedades no aparecen en las ediciones clásicas, pero es un documento del Papa del Papa Inocencio III. Es el Papa que le dio el visto bueno a la orden franciscana, o sea, no es cualquier Papa. El Papa, en su carta Cum ex Iniuncto a los habitantes del Metz el 12 de julio de 1199, Edad Media, va, o sea, la necesidad del magisterio de la iglesia para explicar la Sagrada Escritura. Esto se refiere al asunto de la predicación. Décimer numeral de las ediciones modernas, 770. Cabe decir el Papa Inocencio III. También, si el deseo de entender las divinas escrituras y el deseo de exhortar y el celo de exhortar en conformidad con estas no merezca la reprensión, más antes recomendación tales, por ende, parece merecer censura, porque se dan pequeñas reuniones propias, usurpan para sí, ¿no? Usurpan para sí el oficio de la predicación. Se burlan de la simplicidad de los sacerdotes, se burlan, por decirlo en actual, de los tucistas, y recusan compañía de aquellos que no se asocian con tales cosas. Por ende, solo se asocian entre sedefinistas. Entonces, Dios, de hecho, odia a tal punto las obras de las oscuridades, de las tinieblas, que a los apóstoles recomendó y dijo: aquello que os digo en las tinieblas, en la oscuridad, decidlo en la luz, y aquello que escucháis al pie del oído, predicadlo sobre los techos. Mateo capítulo 10, versículo 27. Dando por eso a conocer de modo manifiesto que la predicación evangélica debe ser propuesta no en conventículos escondidos, como hacen los herejes. El Papa seguramente se está apropiando de San Agustín en De Questiones Evangeliorum, en las publicaciones, como hacen los escondidos, como hacen los herejes, pero públicamente en la iglesia, de acuerdo con la costumbre católica. O sea, la predicación se hace en la iglesia, donde está la jerarquía, donde está el culto, no en conventículos ocultos. Dios odia eso, por eso ustedes no están con Dios, no están enviados por Dios. Y si me dicen a mí que los obispos en Sagante no tenemos esa jurisdicción, hay un pequeño problema. Significa que Dios ha fundado una iglesia de fantasía, como ustedes dicen, una iglesia de LARPing, pues ya desde la época de los apóstoles. ¿Por qué? Pues significaría que en un punto de la iglesia, incluso en la iglesia, ponle Pío XII, desde 1958, por así decirlo, o 1965, ya la iglesia no es capaz de asumir las promesas de Cristo dadas en su magisterio. Tiene que haber en actualidad verdaderos obispos con legitimidad. O están en el Novus Ordo, o están en las sectas orientales, o están con nosotros en el sacantismo. Y tanto es así que lo que voy a decir ahorita es dogmático. Voy a empezar primero por pastores eternos. Tiene que haber jurisdicción como sea, y como sea debe haber obispos jurídicamente electos y ordenados y con jurisdicción legítima. ¿Por qué? Porque la autoridad del Papa, esto aparece en pastores eternos, ella es inmediata y ella es episcopal. Esto es importantísimo. Y la misma Pastor Eterno te va a decir que quien diga que no existe en la iglesia perpetuos sucesores sea anátema. Entonces, debe existir perpetuamente esa potestad episcopal en la iglesia disponible. Y las sagradas órdenes no se transmiten por deseo. Está condenado
en la carta Eius Exemplo, por cierto, también del Papa Inocencio III. Por ende, el episcopado debe permanecer a perpetuidad en la Iglesia para garantizar los perpetuos sucesores. Y si no es cierto la Constitución Pastor Eterno, si eso es falso, sería falsificar a Cristo. Y tenemos ahí a León XIII en Satis Cognitum, de Singer 3305 o 1820 o 1957 en las ediciones modernas clásicas. Jesucristo instituyó en la Iglesia un magisterio vivo, auténtico y perenne, que dotó de su propia autoridad, instituyó en el espíritu de la verdad, confirmó con milagros y cuyos preceptos y doctrinas, pues preceptos y doctrinas, ese magisterio vivo, auténtico y perenne que Jesucristo instituyó en su Iglesia, que severamente ordenó que fuesen aceptados como suyos. O sea, Jesucristo ordenó de forma perenne, de forma auténtica, de forma viva. Hoy en día también debe estar vivo esa Constitución Pastor Eternus. Debe haber episcopado, pues la autoridad de Papa es episcopal y es inmediata. Y si esa Constitución Pastor Eternus me plantea que los perpetuos sucesores son perpetuos bajo anatema, debe haber bajo anatema también, por la asociación, una legitimidad de episcopado. No solamente material, debe haber legitimidad. O está en el Novus Ordo, o está, como hemos dicho, está en las sectas cismáticas griegas, o está en nosotros, los sacrantistas. No podéis predicar, no podéis hacer predicaciones sin misión apostólica, sin misión legítima. Si os tusisteis, vosotros tantos odiáis y despoticáis. Después va a decir que somos miembros de la del ánimos. Hemos dicho, viene del griego, sin ley, significa ausencia, debilitamiento de las normas, anarquía, falta de patrón en sociedad. Vaya, ¿qué más anómicos, qué más miembros de ánimos que el sedefinismo? Sois vosotros que no os acopláis a los propios papas que vuestras personas dicen que obedecen. Si es cierto, el magisterio cuando habla de esta forma, que se ve que es algo revelado por Dios a su Iglesia, y manda el Papa a resguardar esa doctrina. Como dice la Constitución también de Filius, se cree con fe divina y católica. Por eso vuestras calidades deben creer con fe divina y católica, como hemos explicado, que debe haber jerarquía legítima en la Iglesia de forma viva, auténtica y perenne, bajo anatema, por asociación. Si existe perpetuos sucesores, existe perpetuo episcopado o potestad episcopal. Y no se puede adquirir por deseo como condena Eius Exemplo de Papa Inocencio III. No hay sagrados jóvenes recibidas por deseo. Entonces, los miembros del Ánimos sois vosotros. No estáis enviados por Dios, porque el propio Papa León XIII va a decir en Satis Cognitum también, el Decinger 3306, ediciones modernas, y está omitido en las ediciones clásicas. Va a decir lo siguiente: del mismo modo que la unidad de la Iglesia, en cuanto siendo la asamblea de los fieles, Cetus Fidelium, o sea, los sedefinistas deben aceptar que va a haber iglesia, porque algunos no aceptan que hay iglesia. No sé si hay iglesia o no. Si no hay iglesia, vosotros no estáis con Dios, no sois miembros del rey de Jesucristo, pues Jesucristo fundó una iglesia. Entonces, esa asamblea de los fieles, que hoy seglares, no solamente laicos, esto no lo digo yo, esto dice el Papa legítimo que falleció, ese Papa que tanto se manosea, que se disfrazan con batallas de fantasía de estas personas, de las efigies de estos papas. Ha dicho en Asinado en Yenden que por institución divina de Jesucristo, la Iglesia posee dos clases de fieles que hoy seglares. Entonces, esa asamblea de los fieles requiere necesariamente la unidad de fe, así también para su unidad en cuanto instituida por Dios, modo infalible, se requiere de derecho divino que reafirma la unidad de gobierno que realiza la unidad de comunión. Por ende, la verdadera unidad de la Iglesia, el Cetus Fidelium, o sea, los sedefinistas, ellos asumen como legítimos, necesitan para esa unidad de fe que ellos dicen que ellos son miembros y no están con lobos, no están con personas que somos intrusos. Para esa unidad de fe necesitan unidad de reino, o sorpresa, unidad de reino es jerarquía, pelados y súbditos. Entonces existe unidad de comunión. ¿Unidad de comunión con quién?
con la iglesia triunfante, purgante y militante. No son para la misma comunión, la misma iglesia. Ahí está, esto es así. Y termino, después dicen que somos miembros de Babilonia la Grande. Ellos siempre van a veces a entrar, como hemos dicho, ellos siempre van a entrar en esas subjetividades y también, y a veces en una especie de vidas místicas. Ellos creen que son la iglesia del desierto, de Apocalipsis. Está bien, vamos a llamar a San Pablo, que hace unas semanas fue los domingos de Sexagésima, y en la epístola se va a decir la lectura de la epístola de bienaventurado Pablo, apóstol, a los Corintios, capítulo 11, versículos 19 al 33, capítulo 12, del capítulo 1 al 9, pero lo que nos interesa es que San Pablo, a unos judaizantes, va a escribirle a una comunidad de corintios, pero va a ser que a unos judaizantes, y va a decir lo siguiente, y para efectos del discurso voy a cambiar un poco el sentido de las frases. Ellos dicen, el sefirista dice que ellos somos miembros de la Babilonia la Grande, y que ellos están en el desierto, ¿no? Están en el desierto donde está la pureza, la iglesia. Y San Pablo va a decir, son hebreos, los judaizantes. Va a decir San Pablo, pues él también. Son israelitas. San Pablo va a decir, él también es israelita. Son ministros de Cristo. Modestia aparte, va a decir él más. Y después va a narrar sus pericias y sus sufrimientos de la predicación y evangelización. Vosotros estáis solos en casa y creéis que con eso estáis en el desierto. Nosotros estamos en la Babilonia Grande. Pues os digo esa sorpresa. Más solo en casa que yo no puede estar nadie. Muchos sedefinistas no tienen nada que envidiarle a la soledad en casa. No solamente de sacantistas totalistas, digamos que de atesis, conclavistas, como es mi caso. Incluso hasta propios lefebristas pueden estar solo en casas por meses, por años. Solo en casa están muchas personas en la tradición. Las personas dicen que usan magisterio. He usado yo este vídeo. Tengo aquí el Dessinger. Tengo 2 ediciones del Dessinger. ¿Qué usamos nosotros? Sagrada Escritura. Tengo aquí la columna Turrado. Maravillosa. Tiene notas a pie de página que se responden con Biblia y con Dessinger. De hecho, con el código de hecho canónico lo hemos mostrado en todo este vídeo. Concilio Vaticano II, para saber de qué hablan ellos. Tenemos esta edición bilingüe también de la Biblioteca de Autores Cristianos de los años 60. Patrística tengo yo, también la misma editorial de Helder. Ascética patrística tengo yo también, la misma editorial de Helder, que producen el Dessinger. Libros extraños, autores confirmados por la Iglesia, recomendados por la Iglesia, tenemos nosotros también. No sois especiales, no sois exclusivos, no estáis más allá de la mayoría de los sacandistas en la actualidad. No sois personas diferentes a las personas que estamos en el sacandismo. Como dice San Pablo, ustedes se creen que son solos de casa, pero yo también. Usáis doctrina, yo también. Pero a diferencia de vuestras personas, un servidor, nuestra posición teológica está más ajustada a lo que hemos leído en el magisterio que vuestra posición, que destruye el concepto de orgánico de la Iglesia, condenado obviamente por San Pío X en lamentable, que es modernismo, decir, pretender que la Iglesia pierda, mude su constitución orgánica. Anónicos sois vosotros. Sectas, infelizmente, vuestra posición teológica las ha fundado desde el momento que estáis en internet. Y no son pocas personas que están afiliadas a vuestros canales. Entonces, disculpadme la extensión de este audio, disculpadme a veces la vehemencia, a veces los traspieses lingüísticos, pero es necesario, porque esto es algo que tiene que tener cierta respuesta. De lo contrario, las personas van a entender que aquí los sacantistas somos una especie de desarrapados y no lo somos. Es dogmático. Alguien en la Iglesia debe tener jurisdicción. O es la secta Vaticano II, o somos nosotros.
No puede haber una iglesia sin jurisdicción. Lo hemos demostrado ahorita, incluso hasta posiblemente hasta con anatema. Y cuando decimos posiblemente es porque si insiste en perpetuos sucesores, y si la misma Constitución Pastor Eternus me plantea que la autoridad del Papa es episcopal, el episcopado debe permanecer en la iglesia de forma no solamente que material, que sea lo que se llama validez, la sagrada, sino a nivel de legitimidad. Porque el Romano Pontífice, cuando es verdadero, es legítimo, por ende, recibió todo legítimamente. El episcopado y la autoridad, que es a través de una elección. Entonces, de eso no puede haber jurisdicción. No dejéis engañar con los insultos, no se usa mucho la palabra sofisma, pero con esa mala, yo he dicho en este vídeo, es la tendenciosidad quirúrgica. Alguien puede llamarlo sofisma. Muestra mejor otro nombre. Entonces, disculpame nuevamente la extensión del audio. Pidamos a la Virgen María, que si bien es la vocación de la Virgen del Carmen, porque somos carmelitas, tenemos una vocación maravillosa. Miles de vocaciones tenemos, de títulos de la Virgen María. Esta viene muy a lugar. Y yo que ya hemos dicho, pero voy a volver a decir: Mater Carens Contagio, la madre carente de contagio. Por favor, pidamos a la Virgen María que no caigamos en el contagio de estas posiciones teológicas desastrosas. A mí es un amigo conclavista hace unas semanas. El sedefinismo es una blasfemia. Hace unos años otro conclavista me dijo: es como poner el evangelio en contra de Cristo. Ellos han puesto el magisterio y los santos y los doctores elevados de la iglesia en contra de la propia iglesia. Pidamos a la Virgen María que nos mantenga alejados, protegidos de ese contagio que es el sedefinismo. Y también alejarnos de ese gran contagio, de esa especie de problema, de alergia de la iglesia actual, ya varias décadas, de no querer escoger al Romano Pontífice. Pidamos a la Virgen María que nos mantenga con su intercesión unidos a esa jerarquía legítima que insiste, dogmáticamente insiste, capaz de elegir al Romano Pontífice. Muchas gracias. Juve Domine benedicite, ad societatem civium supernorum perducamus rex angelorum. Amén.